Hay algo, y aquí corrígeme si me equivoco, que he leído que me ha sorprendido mucho y que me parece muy alarmante si lo he entendido bien. Han no descubierto, sino redescubierto propiedades anticancerosas de los cannabinoides, pero las investigaciones al respecto no llegan ni a 1000 grupos que las estén llevando a cabo. Que es una cifra casi residual, ¿no?, en el mundo de la ciencia. Sí, bueno, en 1000 te diría que menos. Te diría que ahora mismo pues puede haber 50 o algo así en el mundo investigando. 50. 50, digamos lo que son las propiedades antitumorales de los cannabinoides. No lo que es el uso del cannabis como un paliativo. Sí, que eso ya hay es muchísima gente, conocido, que efectivamente para el dolor y las náuseas, lo que has contado tú. Se siguen haciendo muchos estudios porque es muy necesario, muy positivo. Pero... se pueden mejorar las terapias, se pueden combinar con otros fármacos, hay todavía mucho que hacer, pero bueno, eso está como más establecido y sí que hay mucha más gente implicada, ¿no? Porque también es una propiedad terapéutica, como bien dices, que se utiliza ya en la clínica de forma más o menos restringida, pero en muchos países del mundo de forma relativamente amplia. Y bueno, pues eso que está ahí. La parte antitumoral es... todavía está más con interrogación. Todavía muchos estudios que hemos hecho nosotros, otros grupos también, basados en células tumorales cultivadas en placas de Petri, en incubadores que tenemos para mimetizar un poco las condiciones fisiológicas, pero al final son células aisladas, con ratones, con ratas, etcétera. Hay resultados muy buenos en muy distintos tipos de modelos de cáncer. Pero en el ser humano, en pacientes, todavía hay muy pocos estudios. Hay ahora mismo un estudio en marcha en Reino Unido para utilizar cannabinoides en pacientes con tumores cerebrales recidivados, es decir, han tenido el tumor primario y han tenido una segunda crecimiento del tumor, una recidiva que se llama una recaída, y entonces en esos pacientes de tumores cerebrales recidivados hay un estudio grande en Reino Unido ahora mismo, y estamos haciendo otro estudio aquí en España, también en tumores cerebrales, no recidivados, sino en primera línea, también con cannabinoides. Y bueno, poquito a poco van saliendo, tenemos un estudio, bueno, en estudio, valga la redundancia todavía, y en preparación para intentar aplicarlo a pacientes con cáncer de mama. Y en el mundo también hay otros indicios de estudios que están diseñando para otros tipos de cánceres. Digamos que con pacientes vamos muy lentos, mucho más lentos que con todo lo que se sabe en animales de experimentación. Pero bueno, espero que de aquí a unos años se puedan hacer varios estudios y se pueda más o menos concretar si realmente los cannabinoides podrían ser no paliativos, que eso ya se sabe, sino agentes inhibidores del crecimiento tumoral en pacientes con distintos tipos de cáncer. Y si hay resultados prometedores o que invitan a continuar investigando, porque se está invirtiendo menos o porque se está impulsando menos. Esto alimenta la paranoia que existe de saben el remedio, conocen, pero no quieren que se sepa. Sí. A ver, yo no soy conspiranoico, pero sí que es cierto que tampoco me quedo del guindo esta mañana. O sea, hay muchas cosas que determinan cómo funciona el mundo en el que vivimos, incluso mundos tan aparentemente objetivos y puros e imparciales como es la ciencia, ¿no? Está claro que hay empresas farmacéuticas detrás, hay empresas biotecnológicas, hay empresas de salud, hay empresas de comunicaciones, hay empresas de nutrición, o sea, hay muchísimo enriquecimiento alrededor de lo que es la ciencia en general y en concreto las ciencias biomédicas y nuestra salud, nuestra dieta, nuestro estado de ánimo, nuestro cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero francamente, si los efectos fueran espectaculares, la propia industria farmacéutica los querría explotar. O sea, vamos a ser también realistas, porque una cosa es ser un negacionista y otra cosa es ser un iluminado, ¿no? Y en el caso del cannabinoides y cáncer, pues yo creo que, no digo que en todos los aspectos de la vida, la verdad está en el punto medio, no quiero decir eso, pero en este caso creo que sí que hay un punto medio. Los estudios que se han llevado hasta ahora son muy prometedores, pero es verdad que son estudios llevados a cabo con células cultivadas, que están por tanto sacadas de su entorno, y están cultivadas de forma pura en unos recipientes especiales con los que trabajamos mucho, los que hacemos investigación biomédica, con ratones y con ratas. Pero en humanos todavía hay pocos estudios. Los pocos estudios que hay realizados de cannabinoides y cáncer, digamos en términos antitumorales, en términos paliativos, nos dicen que es posible que haya un efecto beneficioso. Hasta ahora solo se han llevado a cabo estudios en tumores cerebrales, eso también hay que decirlo. Y los estudios, digamos, de seguimiento de algunos pacientes aislados en otros tipos de cánceres también indican que quizá en algunos tumores hematológicos, en pacientes de cáncer de mama, quizás podría haber algún efecto antitumoral.
Pero no es un efecto, obviamente, de que a un paciente se le quite el cáncer y salga pegando a brincos de su casa o del hospital, porque para eso no tenemos ninguna terapia de nada, y los cannabinoides tampoco van a serlo. Pero sí que es posible, y ahí es donde creo que hay que irse, pues eso, al punto medio, sí que es posible que los cannabinoides, al menos por los estudios que se han hecho hasta ahora en tumores cerebrales, los cannabinoides combinados con terapias de primera línea pueden hacer que esa terapia funcione mejor. Hay indicios. En animales hay buenos estudios, pero en seres humanos, en pacientes, hay indicios de que quizás sí, de que los cannabinoides puedan mejorar la eficacia de algunas terapias de primera línea. Y hay indicios también, en los mismos tumores cerebrales, de que los cannabinoides pueden hacer que los pacientes toleren mejor esa terapia y por tanto tengan una mayor, lo que se llama en farmacología, una mayor adherencia al tratamiento. Es decir, el paciente se siente mejor, el paciente está físicamente mejor, el paciente duerme mejor, tiene una serie de efectos, digamos, paliativos sobre calidad de vida que hacen que tolere mejor la terapia y que permanezca más tiempo sujeto, adherido a esa terapia, ¿no? Que también es un efecto importante para cualquier tipo de paciente de cáncer. Pero de momento nos movemos con estudios pequeños, en concreto en tumores cerebrales solo existen 3 estudios pequeños y más o menos fiables que se han hecho hasta ahora, uno aquí en España, uno en Reino Unido y otro en Australia, que nos indican que quizás los cannabinoides podrían ser de alguna manera antitumorales per se o más bien mejorando la capacidad antitumoral de los fármacos de primera línea y la adherencia de los pacientes al tratamiento. Ahora hay, como decía, 2 ensayos clínicos más grandes, uno en Reino Unido y otro en España, para intentar ver si esto tiene más visos de ser cierto, y si los estudios apoyan de nuevo la idea de que sí, lo lógico es que la industria farmacéutica se interesara por ello y también la investigación clínica independiente y que se pasara ya a estudios de lo que llamamos fase 3, de las 3 fases que tiene que seguir un fármaco antes de entrar en el mercado, para ya intentar dilucidar en unos años si los cannabinoides podrían tener un hueco dentro de la terapia antitumoral. Repito, no como paliativo, sino también como... ¿Y crees que sería así, que efectivamente se demostraría ese interés? Te lo digo porque lo lógico también sería que ahora, aunque los resultados no sean tan intensos y tan evidentes como debería para que la industria farmacéutica se vuelva loca, sí que hay resultados prometedores como para que haya más gente interesada en, oye, hay que invertir en esto y que, y que veamos a dónde va. Sí. Entonces, estoy de acuerdo y en ese sentido yo me considero optimista, pero realista también al mismo tiempo. Es decir, en este caso concreto me considero moderadamente optimista. Creo que sí, creo que puede haber unas determinadas pautas de administración, de dosis, de momento en la que se le da al paciente y combinado con determinados fármacos, donde los cannabinoides sí pueden mejorar tanto la eficacia antitumoral del fármaco antitumoral como la adherencia del paciente a través de la mejora en la calidad de vida a dicha terapia y por tanto disminuir los efectos secundarios también de esos fármacos de primera línea. Creo que sí, y creo que por ahí debería ser la vía para seguir investigando. Y quiero creer que si los estudios que están ahora en marcha dan resultados positivos, habrá un interés mayor tanto de la investigación clínica independiente como la dependiente de empresas farmacéuticas y que de aquí a unos años podríamos hacer estudios más grandes, más robustos, para intentar dilucidar de una vez por todas si realmente tendríamos una cabida en la quimioterapia, porque al fin y al cabo sería no una quimioterapia clásica con los efectos negativos que todos sabemos, pero bueno, al final quimioterapia en términos estrictos es una terapia con una sustancia química, los cannabinoides son sustancias químicas. Sería una quimioterapia segura y sería una quimioterapia, yo creo, complementaria a la quimioterapia de primera línea. Pero creo que sí, soy moderadamente optimista de que podamos tener resultados por lo menos en algunos tipos de pacientes, en algunos tipos de cánceres, de aquí a unos años. Sí. ¿Y por qué mecanismos los cannabinoides podrían actuar frente al cáncer? Esa es una pregunta muy buena. Vamos a intentar resumirla en un par de minutillos. Son muchos años de trabajo de nuestro grupo y de otros. Como os he comentado antes, las células muchas veces tienen en su superficie receptores para cannabinoides y a través de esos receptores es como reconocen y como reciben y como... Los cannabinoides pueden, por tanto, tener efectos en esas células. Bueno, la primera pregunta que se puede hacer es, ¿las células tumorales tienen receptores cannabinoides? Sí, lo hemos visto en muchos tipos de tumores. Las células tumorales son susceptibles de llevar a cabo una modulación de su biología y de su funcionalidad a través de los cannabinoides, porque hay receptores para el THC. Nosotros sabemos que cuando el THC lo expones
cuando una célula tumoral, la expones a THC, ese THC se une a los receptores que existen en la superficie de esa célula tumoral y produce una serie de efectos. Entonces sí, muchos cánceres, la mayoría, prácticamente todos los cánceres con los que hemos trabajado, tienen receptores cannabinoides y por lo tanto el THC puede dirigirse hacia esas células. Y casi siempre, aunque hay excepciones, el THC lo hace para producir efectos antitumorales, para bloquear la supervivencia de esas células, es decir, para hacer más difícil que esas células sobrevivan durante mucho tiempo, para reducir la tasa de replicación en las células tumorales, que sabemos que es una de las principales causas de que el tumor crezca y por tanto invada el órgano, etcétera, etcétera, para reducir la capacidad de moverse, de migración que tienen en las células tumorales y por tanto colonizar otros nichos, otros sitios y producir metástasis. Para impedir que los vasos sanguíneos, que son los que en el fondo van a nutrir al tumor, sobre todo los tumores sólidos durante el crecimiento sostenido de los tumores, pues los cannabinoides pueden disminuir la formación de vasos sanguíneos en los tumores. Es decir, hay varios tipos de parámetros que hemos medido, varios tipos de factores, que todos convergen en que los cannabinoides, cuando se unen a los receptores que expresan las células tumorales en su superficie, disminuyamos el crecimiento del tumor. Pero hay que añadir, y es justo añadirlo, y es sincero añadirlo. Hasta ahora, todas esas evidencias que tenemos, que son muchas, no se han conseguido todavía en pacientes. Se han conseguido en células, incluso en células humanas, células de cáncer humano, pero cultivadas en placas. Se ha conseguido en células humanas que se han inyectado en ratones, que se han inyectado en ratas, pero en pacientes reales de cáncer con su idiosincrasia particular de Homo sapiens, con la biología tan compleja, con las terapias tan complejas que tenemos que dar muchas veces, con los cánceres tan complejos comparados con los cánceres que utilizamos normalmente en ratones o ratas, pues hace mucho más difícil la victoria frente al cáncer, no ya con cannabinoides, sino con cualquier otra sustancia. Como podéis imaginar, el cáncer es una de las principales causas de muerte en nuestro entorno y durante muchísimas décadas, muchísimos miles y miles y miles de laboratorios en todo el mundo, tanto laboratorios básicos como laboratorios clínicos, estamos trabajando en intentar buscar terapias. Y lo que hay es lo que hay. Bueno, vamos mejorando, pero bueno, el cáncer sigue siendo una enfermedad que produce mucha mortalidad. Entonces no vamos a ser tan ilusos de pensar. Ahora llegamos con los cannabinoides y vamos a tener ya la panacea para todos los tipos de cáncer, con todos los tipos de quimioterapéuticos que se han utilizado, con radioterapia, con inmunoterapias, etcétera, con hormonoterapias. Pues no, a ver, tampoco tenemos que estar tan flipados, ¿no? Tenemos que ser realistas. Y la realidad es que hay muy buenos efectos en animales de experimentación, pero todavía no sabemos qué pasa en humanos. Tenemos que hacer estudios en humanos, tenemos que hacer estudios robustos en humanos. Los primeros estudios nos indican que sí, que en pacientes de tumores cerebrales puede haber una cierta acción terapéutica de los cannabinoides sobre el crecimiento del tumor, inhibiéndolo. Pero tenemos que hacer estudios más grandes y ser más realistas de que, bueno, pues tenemos que estudiarlo mejor, qué tipo de cannabinoides, en qué dosis, en qué combinado con qué agentes antitumorales. Y sí que soy moderadamente optimista en eso, pero esos estudios hay que hacerlos, llevarán tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Y bueno, pues esperemos que de aquí a unos años podamos tener alguna pequeña respuesta. Si vuelvo por aquí en 5 años, pues puedo decir, mira, pues sí, hemos hecho estos estudios clínicos y lo que pensábamos o lo que veíamos en animales y pensábamos que se podía extrapolar a humanos, pues en parte sí es verdad, en parte no es verdad, ojalá sea más que sí que no, o todo lo que hemos hecho en animales no vale para humanos, porque los humanos no encontramos forma de que responda a cannabinoides, o al revés, nos hemos encontrado una respuesta increíblemente buena, mejor de la que esperábamos. Yo creo que la respuesta va a estar entre medias y que veremos que en algunos pacientes concretos, con algunas condiciones y algunos cánceres concretos, habrá efectos y en otros no los habrá. ¿Crees que en 5 años lo sabremos? No, creo que en 5 años tendremos... ¿Podrás dar alguna respuesta? Alguna respuesta más certera. Ajá. Ten en cuenta que el terreno del cáncer es hipercomplejo. Para empezar, metemos en un único saco de cáncer una enfermedad que es extraordinariamente diversa y la OMS hoy en día reconoce aproximadamente 200 tipos de cáncer desde el punto de vista solo de anatomía patológica, solo morfológico por lo que uno ve al microscopio. Si metemos ya los componentes genéticos, moleculares, etcétera, hay miles de tipos de cáncer. Entonces no podemos decir que vamos a utilizar una terapia contra el cáncer. Vamos a utilizar una terapia con un determinado tipo de cáncer, para empezar. Y una terapia que funciona en cáncer de próstata, funciona o no funciona en cáncer de colon, y funciona o no funciona en cáncer de pulmón, y funciona o no funciona en cáncer de hígado, y funciona o no funciona en cáncer de mama, funciona o no funciona dentro de los cánceres de mama en un subtipo, en otro subtipo, luminal, basal, etcétera, etcétera. Entonces el cáncer, cuando uno dice trabajo en cáncer, no, trabajas en un determinado tipo de tumor de los 200 tipos que hay. Y lo que tú hagas puede servir para ese tipo de cáncer y quizá para otros, pero a lo mejor
no sirve para otros, probablemente sirva para algunos pocos otros. Entonces, eso de cannabinoides y cáncer, claro, tenemos lo primero que decir, cáncer, ¿vale? ¿En qué tipo de tumores? De momento, mucha evidencia que hay en animales, en modelos de cáncer en ratones y ratas, pues se han probado a lo mejor 20, 30 tipos distintos de cáncer. En lo que más ha trabajado en tumores cerebrales, pero también hay mucha evidencia en otros. En humanos, de momento, evidencia de estudios clínicos controlados, pequeños, o sea, indicaciones más o menos fiables solo en tumores cerebrales. Y luego algunos pacientes concretos con tumores hematológicos, con algunas leucemias, por ejemplo, o en tumores de mama, algunos pacientes que se han seguido donde parece que el cannabinoide ha tenido un efecto beneficioso, pero claro, no hay un grupo control, no hay un grupo placebo, no está controlado, ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, estudios controlados de momento solo en tumores cerebrales, con lo cual, bueno, pues de momento lo que llamamos cannabinoides y cáncer en humanos lo tenemos que restringir a tumores cerebrales, que es el único tipo de cáncer donde tenemos de momento información. E incluso se ha investigado el potencial preventivo del cannabis en los cánceres. Se han hecho una prevención es muy complicada, como puedes imaginar en medicina, porque ¿qué te tomas? Pues como tantas veces se ha visto también, se ha intentado con dosis bajas de aspirina para enfermedades cardiovasculares o con terapias de reemplazo hormonal en premenopausia. Bueno, osteoporosis es complicado. La prevención es que depende de muchísimos factores. Son hábitos normalmente, nuestra dieta, nuestro estado de ánimo, nuestro estrés, nuestro descanso, nuestra actividad física, cómo nos quieren, cómo queremos, cómo nos encontramos de nivel de salud mental. Entonces son como muchos parámetros muy influidos por el entorno. Es muy difícil hacer una intervención, digamos, con un fármaco para prevención. Entonces sí que se han hecho algunos estudios en animales y parece indicarse que sí, que el THC en ratones y ratas disminuye el crecimiento espontáneo de tumor cuando el ratón es muy... Con la rata es bastante más... va entrando en etapas avanzadas de su vida. Que en un ratón y una rata de laboratorio, para entendernos, son como 2 años, 2 años y medio de vida aproximadamente. Bueno, eso es prometedor, pero claro, ¿cómo trasladas eso a un ser humano? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dosis? ¿Para qué cánceres? Porque además, claro, cuando hablamos de modelos animales, creo que esto también hay que destacarlo dentro de lo que es la divulgación científica en general, no ya del cannabis, sino de cualquier otro tipo de sustancia. Muchas veces nos encontramos con titulares de periódicos. Se ha curado el Alzheimer, se encuentra una cura para el Parkinson. No, eso es mentira. Se ha encontrado un compuesto que puede funcionar en algo que en un ratón o en una rata llamamos Alzheimer, o llamamos Parkinson, o llamamos esclerosis múltiple, o llamamos esclerosis lateral amiotrófica, o llamamos cáncer. No, la enfermedad humana, la biología humana es mucho más compleja que la de estos animales, y la patología humana se sabe que es mucho más compleja también, e intervienen muchos más factores que en un modelo mucho más simplificado que como es un ratón. Entonces, cuando se dice, se encuentra una nueva terapia para el cáncer, no, normalmente lo que se encuentra es en unos estudios con ratones, que pueden estar muy bien hechos, pueden ser prometedores, se encuentra y una empiezan sustancia... así, ¿no? Todos los avances. Sí. Se encuentra una sustancia que en un modelo que recapitula algunas características del Alzheimer humano en ratón, pues ha dado buenos resultados. Luego lo llevas a humanos y normalmente no funciona. Pues porque nuestra biología y nuestra terapia y nuestra patología es mucho más compleja. Otras veces sí funciona. Pero entonces tenemos que también decírselo al público, ¿no? Muchas de las propiedades, por ejemplo, que se ascriben al THC, al CBD, muchas que se ascriben al THC se han probado en animales y funcionan más o menos en humanos, pero muchas que se han probado en animales de experimentación con el CBD luego no se observa en humanos. Y claro, sí, las empresas del CBD nos dicen que el CBD es antienvejecimiento, que es antitumoral, que es neuroprotector. A ver, eso se ha probado en algunos modelos animales y con unas ciertas limitaciones, pero en humanos no tenemos ninguna evidencia de que el CBD sea antitumoral, ni de que el CBD nos vaya a permitir vivir 120 años, ni que el CBD sea neuroprotector. Hay algunos indicios en modelos, digamos, de animales. Entonces eso creo que hay que saberlo, que la gente no se deje engañar con titulares del periódico, porque muchas veces se refieren a estudios que se han hecho con animales. Y sí, en animales, volviendo al tema antitumoral, los cannabinoides funcionan muy bien, pero tenemos que saltar un poco a los humanos para saber realmente si ese efecto es real. Y en este escenario del tratamiento oncológico, ¿cómo se suministraría el cannabinoide? Los estudios que se han hecho hasta ahora recomiendan, y es la forma más fácil, una vía oral. O bien en forma de cápsula, o en forma de aceite, o también en forma de spray oromucosal. Un spray donde se está disuelto en etanol el cannabinoide, te lo vaporizas lo
los polvoreas, digamos, en la cavidad bucal y se absorbe también por ahí.